Bienvenido a tu podcast de confianza, arquitectura y creatividad. El día de hoy vamos a contar una historia extraordinaria. Quédate y disfruta el contenido. En esta ocasión tenemos un invitado especial, Priscila con nosotros. Un aplauso para Priscila. Priscila, ¿cómo te sientes? Es un placer para mí esta tarde estar aquí. El placer es mío. Mira, en esta ocasión, ya que te tenemos acá, en nuestro panel de invitados, vamos a conocer un poco a Priscila. Priscila, háblanos un poco acerca de ti. ¿Quién es Priscila? ¿De dónde nace? Priscila es una chica muy trabajadora. Es una persona que siente que cuando inicia algo debe terminarlo. Pone todo su esfuerzo en ello. Soy nacida aquí en Santo Domingo, de Los Frailes. Soy de una familia modesta, unos padres que se han esforzado por que nosotros lleguemos a ser hoy lo que somos. Y me considero una persona que le encanta enfrentar los retos de la vida. Interesante. Priscila, ¿cómo fue tu crianza? ¿Cómo era Priscila de niña? ¿Era una niña carpetosa, molestosa? No, yo era una niña reservada más bien. Era una persona que tal vez por la edad, diríamos que era una niña un poco tranquila, no era hiperactiva, pero sí era una persona que tal vez pensaba un poquito más de lo que le correspondía a su edad, como un poquito más avanzada y más madura para la edad que le correspondía, siempre como con una meta. Le gustaba jugar, le encantaba jugar, pero al mismo tiempo era organizada, era una niña organizada. Era una persona que confiaba, que le gustaba tener amigos, pero a la misma vez como que su círculo de amigos fuera reducido, no era como una persona muy open. Era como más intrínseca. Exacto. Ahora, algo que también he escuchado, que tú eres melliza o trilliza. Cuéntale al público un poco acerca de eso. Sí, yo soy trilliza. Soy gemela, univitelina con mi hermana y somos trillizas con la otra. La otra sería la gemela de nosotras. Somos muy cerradas entre nosotras. Diría yo que esas son mis mejores amigas. Hemos tenido muchas amigas, pero el vínculo de gemelos solamente lo sabemos los gemelos. Es como un vínculo muy especial. Uno tiene el amor de hermanos, porque tengo muchos hermanos, o sea, tengo dos más, pero el vínculo de gemelas es un poco más cerrado, es como que en nuestro mundo, nuestra burbuja aparte. Es más especial. Exacto. No tuve esa suerte de ser trilliza ni gemela. Bien, Priscila, háblanos de tus estudios. ¿Cómo fueron tus estudios en la escuela, ya que tú eras trilliza? ¿Cómo se dio esa parte? Bueno, cuando iniciamos en preescolar, en ese entonces, a los 4 años, estábamos las tres en un curso. Me imagino. Las maestras, tú puedes saber, en la liga ahí, como cuando no nos reconocían. Sin embargo, comenzamos a tener codependencia una de otra. Que si Denise era mejor en matemáticas, bueno, Helen y yo, ahí estábamos, toma la tarea de matemáticas. Que si yo era mejor en lengua española, bueno, pues las otras dos eran codependientes de mí. Y así sucesivamente. Mi mamá vio esos problemitas y dijeron, no, separen a esas mujeres. Y nos separaron en la escuela hasta bachiller. El bachiller realmente fue una etapa muy bonita y en cierto sentido nos protegíamos entre nosotras. Si Helen tenía algún problema o alguna persona se molestaba con ella, ya estábamos como de niño de guardaespaldas. Entonces fue como una etapa muy bonita porque nos sentíamos como que era la etapa de protegernos nosotras contra todo lo que viniera. Y aprendimos también a ser independientes de cada una. Denise mejoró en su área, yo mejoré en la que tenía que mejorar y Helen sucesivamente así también. Nos centramos principalmente en conocer otras personas, pero al mismo tiempo no romper el vínculo especial de hermanas que teníamos. ¿Y ustedes nunca fueron una y le cogió el examen a la otra? No, realmente no pasó así, pero como nos hacíamos la clase en preescolar unas con otras, decidimos ya cuando fuimos creciendo que eso no era adecuado. Y entonces, bueno, cada quien enfrentó su la dificultad. vida. Sí. Muy interesante. Ya llegando un poco más al ámbito profesional, o sea, de los estudios académicos en la universidad, ¿cómo se dio esa parte? ¿Cuál fue tu transición en eso? Bueno, desde la escuela ya yo tenía mi norte, yo decía quiero ser médico, no O sea, del de área niña de tú la querías- salud, sí. Desde niña yo decidí ser médico, no me gustaba
las demás áreas afines a la medicina, sino que quería específicamente ser médico. Inicié con la sensación de que yo quería ser forense y así entré a la universidad. Yo voy a ser forense. Sin embargo, a medida que los semestres avanzan, tú vas conociendo las materias, vas conociendo las experiencias de los mismos profesores, entonces ya dije, no, me voy a derivar por el área de la ginecología y obstetricia, que es lo que me gusta. En el internado, incluso cuando roté en pediatría, me gustaba colarme a perinatología y a ginecología, a ver los partos, y decía, déjame hacer parto, y me decían, no, es que tú estás rotando en pediatría, a ti te toca ver los niños. Y yo decía, cuando yo roté en ginecología, ahí es que yo me voy a aprovechar a hacer mis partos, ¿sí? Porque esa era realmente mi pasión, lo que me gustaba. O sea, desde pequeña, eso es algo Sí, que se da desde tu pequeñez. Yo quiero ser doctora. Exacto, mis compañeros tuvieron que coger test en la escuela, ver como qué área era fin, y yo decía, no, lo mío es la medicina y para allá es que yo voy. Siempre fui como firme y decidida en eso que yo quería. Oye, pero es interesante. Muchos de los entrevistados que hemos tenido han tenido dificultad con eso de qué voy a estudiar cuando llegue a la universidad, qué es lo que voy a estudiar. Pero es interesante que en tu caso, tú desde chiquita querías medicina. Y que la vida de la universidad, en cierto sentido, deberíamos de ir preparados a lo que se quiere, porque se pierde mucho tiempo. En caso de que, me decido ya que no quiero ser médico, sino que quiero ser bioanalista, ya pierdo un tiempo y un dinero que se invirtió en eso. Entonces es muy importante que los adolescentes, los jóvenes, vayan a la universidad ya con el norte. Qué interesante, Priscila, esa orientación que tú tenías desde pequeña y que tú sabías lo que querías estudiar, que hoy en día muchos de los jóvenes y entrevistados que tenemos en nuestro canal no tienen una orientación de lo que querían estudiar en su momento y tuvieron que empezar en una carrera, luego parar y eso. Pero qué bueno que tú siempre tuviste tu deseo de quiero ser doctora, hasta que lo lograste. Háblanos un poco más, Priscila, acerca de esa vida en la universidad. ¿Cómo fue eso? Bueno, la vida de la universidad fue realmente un reto. Nosotras, incluyendo mis hermanas, éramos jóvenes que no éramos de salir mucho. Ya al abrirnos al mundo de la universidad, pudimos ver que había otro mundo aparte, que es el de la universidad. En la universidad conocimos personas, sí, conocimos muy buenas personas, pero así mismo también conocimos personas que realmente no nos iban a aportar a nuestro entorno estudiantil. Decidimos entonces, Helen y yo, la que es médico también, iniciar a coger todas las materias juntas. Éramos nuestro apoyo. Si yo me sentía un poco decaída, que una materia no me gustaba tanto, no sentía como que esa química con esa materia, bueno, pues mi hermana me alentaba. Pasábamos muchas horas en la biblioteca. Generalmente mi madre, a quien le agradezco bastante, ella se levantaba temprano con nosotras, nos preparaba el desayuno, la comida, merienda para llevar, mi padre nos llevaba al bus. Cuando íbamos de camino, a veces íbamos conversando sobre la clase. Nos encantaba realmente, la medicina nos envolvía. Fue una experiencia linda y a la vez un poco perturbadora, porque venimos de una familia de bajos recursos y sentíamos que ese norte no podíamos desviarnos de ese norte. Porque los recursos que se usan en la universidad, dígase el dinero, la ropa, la comida, sentíamos que si fallábamos en un semestre era tiempo de ambos padres perdido, dinero, calidad de vida perdida. Entonces la universidad realmente fue un reto, cogíamos todas las materias juntas, nos sentíamos en nuestro mundo de la medicina, por así decirlo. Oye, qué interesante, a mí me hubiese gustado cursar la universidad con mi hermana y decirle, coge tal materia que estoy flojo ahí. Es así. Y apoyarse sobre todo. La medicina es una carrera que psicológicamente hay que estar un poco bien puesto de las neuronas, porque hay muchos momentos en el cual tú te puedes sentir frustrado. Hay muchas materias que tú puedes adoptar para ti. Por ejemplo, cuando yo vi neurología, todas esas sintomatologías que nos explicaban de los accidentes cerebrovasculares, o sea, de los infartos, ya yo sentía que los estaba sintiendo. Y mi hermana me decía, es que estamos muy involucrada con la materia, nos estamos como exagerando un poquito. Vamos a calmarnos, vamos a estudiar lo que, pero vamos a cogerlo un poco más suave, porque mentalmente nos estamos como desequilibrando. Y fue una materia realmente de las más retóricas en nuestra vida universitaria, por el profesor, por el ambiente, por la forma de la materia. Y cuando salimos de esa materia, recuerdo yo el día, como ahora, mi hermano y yo salimos de ese examen orando y llegamos a la Duarte, porque cogíamos un carrito en la Duarte para llegar a mi casa.
Y en la Duarte nos sentamos ese día a comprar un helado, hasta nos sentamos y dijimos, salimos de esto con el bien de Dios. Y nos fue muy bien en la materia realmente, pero la medicina sobre todo es reto tras reto, hasta que realmente te gradúas. O sea, es como las personas generalmente dicen antes de entrar, dicen medicina, cuidado. Exacto. Realmente es difícil Es la así. medicina. Comienza difícil y se va poniendo peor, nunca va a mejorar. Y para una persona que estudia y trabaja, yo imagino Es que todavía tiene que ser peor, realmente. tiene que ser súper difícil. Bien, Priscila, entrando ya un poco en materia, ¿tú lograste terminar la universidad? Sí. Gracias a Dios. Eso merece un aplauso porque completar la carrera de medicina en este país, en la República Dominicana, es un reto. O sea, hay que tener un nivel de compromiso y un enfoque para poder lograrlo. Y te felicito por haber terminado la medicina. Muchas gracias. ¿Cuál fue tu área de especialidad? O sea, ¿en qué área te destacas? Me especialicé en ginecología y obstetricia. Sé que el público entendió ginecología, pero lo otro no lo entendieron muy bien. Explícale de qué consiste. La obstetricia es la rama de la medicina que se enfoca en la mujer embarazada. Dígase en el parto, en el puerperio, el inicio del embarazo, hasta que ya la paciente llega a un estado de puerperio y ya realmente pasa a otra rama, no es de nosotros, en un año. Bueno, muy amplia esa área. Entonces, Priscila, en pocas palabras podemos decir que tú eres la persona que se encarga de que una mujer dé a luz. Exacto. ¿Cómo fue para ti la primera vez que tú recibiste a una criatura? Fue realmente grandioso. Yo decía, solamente Dios puede hacer eso, porque la forma en la que los genitales se dilatan para que la cabeza fetal pueda transcurrir por el canal vaginal es algo que solamente Dios puede hacer. Estructura divina. Yo me imagino que tiene que ser una experiencia frustrante. Sí, es un poco frustrante al principio, ya cuando se ven múltiples partos uno se acostumbra, pero independientemente al paso de los años, como quiera que sea, sigue siendo una experiencia muy bonita. Priscila, y ya entrando un poco más en materia, ¿a ti te gusta? ¿Tú sientes pasión por lo que tú haces? Me encanta realmente, porque no solamente se hacen los partos, se hacen las cesáreas también, que es un poco más delicado. Y tener esa sensación de que tú estás ayudando a esa madre, de que esa madre se va a reencontrar con su bebé. Me encanta casi siempre cuando estamos en el momento del parto, mami, ¿cómo se llama tu bebé? Y decirle tú, empuja para que veas a tu bebé. Por ejemplo, si el bebé se llama Ian, empuja para que tú veas a Ian, ven, toca a Ian. ¿Me entiendes? Es como un momento psicológico para la madre, emocionante para mí, y uno aprende a tener como esa sensación de querer que todo salga bien. Muy interesante, Priscila, esa parte que comentabas acerca de cómo se da ese proceso en el que la madre da a luz a su criatura y cómo también tú aportas en que la madre se sienta cómoda, se sienta confiada. Así es. Y siente el deseo de recibir a su bebé. Es muy interesante. Yo creo que no hay palabras para describir cómo sería una escena así. Priscila, vamos a hablar de algo que casi nunca se habla en la medicina, o sea, la parte oscura, la parte gris, porque sabemos que los doctores normalmente cursan una ronda de 24 horas, aunque tienen algunos días libres, 24 horas laborando de pie, es difícil. Y por ejemplo nosotros los pacientes muchas veces nos quejamos cuando decimos, no, que el doctor no tiene sensibilidad, no me quiere atender, mira, yo llegué herido y me mandó a hacer una fila. Háblanos un poco acerca de eso, de ese aspecto, la parte gris de la medicina. Sí, afecta a muchos ámbitos. Te afecta en el ámbito social, te afecta en el ámbito personal, te puede afectar incluso en el ámbito económico y obviamente en tu ámbito de tu propia salud. En el aspecto social me refiero de que tú tiendes a alejarte un poco de tu familia. Dígase porque tienes que faltar a cumpleaños, fiestas, viajes, fiestas familiares importantes, como por ejemplo las Navidades, y tu familia va notando como esa falta, ese hueco ahí que deja tu ausencia. En el ámbito personal, principalmente ya en tu relación sentimental con tu pareja, en el caso de que se tenga, afecta mucho porque en esas 24 horas de servicio tú rara vez puedes hablar con tu pareja. O le dices, estoy en un parto, voy a entrar a una cesárea, mira, estoy en la consulta. No hay un tiempo de calidad ese día para tu pareja.
tú apenas puedes enterarte si esa persona salió del trabajo, si comió, si durmió. Pero no hay esa conexión que se pierde un poco durante esas 24 horas. Afecta un poco realmente. Si tu pareja no es comprensiva, puede llegar incluso a terminar mal. En el ámbito ya, en el mismo ámbito laboral, de la escena ya en el hospital, afecta mucho, porque tú inicias el día muy energético. Tú inicias, haces todo lo que tengas que hacer, pero a medida de que el día va avanzando, noche o madrugada, y es normal, tú te vas a sentir un poco irritable. ¿Por qué? Porque tú eres un ser humano, no has podido descansar, no has podido beber agua, no has podido hacer tus necesidades personales, dígase ir al baño, hacer pipí, lavarte la cara, cepillarte, no has podido hacer ninguna de esas necesidades que cualquier persona la vería normal, pero tú al tener 24 horas despierto lo necesitas. Y el paciente entiende que tú tienes que estar ahí para él y se olvida que tú eres un ser humano también. El paciente llega y fácilmente no quiere esperar 5 minutos o ni siquiera tiene empatía por el mismo enfermo que está a su lado, que tal vez necesita atención más próxima, no tiene empatía con el médico, pero exige que el médico tenga empatía con él. Y es una falla del sistema que hay, en el sentido de que el paciente no entiende y al mismo tiempo es falla del sistema, porque el sistema entiende que el médico tiene que trabajar 24 horas con un robot y seguir adelante y seguir con una sonrisa. Sin embargo, no es así. Somos humanos, todos somos humanos. Es así. Mira, ahora puedo entender un poco mejor. Ya quizá cuando yo vaya a una consulta o algo, yo diga, wow, déjame tenerle paciencia a mi doctor porque está cansado. Es así. Y no se ha dado el caso, no sé si en los entrenamientos o en la parte de tus estudios de R1, de residencia y eso, que como ustedes como quiera tienen que durar largas horas estudiando, tú te diste tu escapadita de que a mí ya dormí un ching allí. Pasa a veces incluso delante de los mismos superiores, porque hay un rango por año. Y fácilmente un superior te encontraba parado durmiendo o recostado en una silla durmiendo. Mira, en la misma cirugía yo llegué a tener lapsus de cerrar los ojos a instantes, tal vez milisegundos. Pero es el cansancio y se entiende. Recuerdo una anécdota, una vez salimos de servicio, unas compañeras mías y yo, y estábamos pasando la ronda. Amanecidas tenemos que ir a pasar la ronda con el superior. Y nosotros encontramos que él entra a una de las habitaciones de los pacientes y nosotros nos quedamos paradas en el pasillo. Y las tres, recostadas una de otra, durmiendo paradas. O sea, hasta una foto hay por ahí de eso. O sea, se ve un poco chistoso al final, pero pensándolo en el momento en que se está viviendo, es algo que se ve muy catastrófico, se ve muy penoso, se ve como que es algo que no debería de ser así. Oye, llegar al nivel de dormir separado es porque Sí. hay un nivel de estrés, de cansancio extremado. Exacto. El riesgo también es muy alto de los médicos al salir de los servicios, ir a conducir. A muchos compañeros que vivían en pueblos, salir y conducir después de 24 horas despierto. Al menos no lo escuché de mis compañeros, pero muchos compañeros también de otros hospitales tuvieron accidentes. Entonces, tú me entiendes, es un riesgo, pero a la misma vez es un beneficio el aprender. Sin embargo, la vida también se ve en muchas situaciones riesgosas. Yo misma me llegué a montar en carritos guaguas y quedarme literalmente dormida, o sea, exponiéndome a que me puedan atracar, a que me puedan hacer daño, llevarme lejos de donde me tocaba quedarme. Entonces es un riesgo, la verdad. Literalmente. En verdad, espero que las personas que están oyendo esta entrevista y la están observando desde donde sea que estén, puedan tener un poco más de empatía con los doctores. Empatía, mi gente. Puedan tener un poco más de empatía porque los doctores son seres humanos también, que se cansan, que tienen un estrés. Cualquiera comete un error en su área laboral. Exacto. Y se le exonera. Entonces el doctor uno demanda que siempre sea perfecto, sí. Y son seres humanos también. Es un ejemplo. Por ejemplo, los arquitectos miden su terreno, utilizan reglas, utilizan planos. El paciente entiende que todo debe estar en mi cabeza con una computadora. El paciente que ve que un médico está consultando incluso hasta algún medicamento, entiende que el doctor no sabe. Y ya estamos en una era cibernética en el cual el doctor puede usar su tablet, puede hacer su interconsulta, utilizar medios que a tu alrededor te van a ser útil para el bien del paciente, pero el paciente no lo ve así. Claro, exacto. Es menester de nosotros, los pacientes, ser empáticos con los doctores. Así es. Priscila, vamos a entrar un poco en algo que casi nunca se menciona,
¿cómo es la remuneración económica de un doctor? ¿Se puede todavía estudiar medicina o se la tiene difícil el doctor en República Dominicana? Bueno, al inicio de la carrera es de entender que tú no vas a ganar ningún tipo de dinero, dígase siendo estudiante. Ya cuando tú te gradúas y entras a lo que es la pasantía de ley, tú vas ganando un poquito. No es un dinero que recompensa lo que tú estás haciendo, porque por ejemplo, si tu pasantía te tocó en un pueblo donde tú solamente vas a tu casa una vez a la semana, tú vivir un año en un pueblo, tal vez por una cantidad de dinero que no es lo suficiente, desde cierto ámbito no es muy bien remunerado, no compensa. Ya cuando tú entras a la residencia, el dinero que tú ganas es un poco mejor que el que ganaste en la pasantía, pero ¿en qué cierto sentido no lo recompensa? Por el trabajo arduo que hay que realizar. Es un trabajo que es demasiado pesado, tal vez para la misma cantidad de dinero que tú ganas, pero vale la pena. Ya cuando tú terminas tus estudios de posgrado y puedes entrar a una clínica, tener un nombramiento, es un poco mejor. Es mejor remunerado. Si de tu misma área tú haces especialidades, haces cursos, haces maestría, ya ahí tú te vas posicionando a una altura mucho mejor y la remuneración es bastante gratificante. Más jugosa. Sí, más jugosa. Priscila, ¿cuál sería el top 10? O sea, el top donde un médico le gustaría trabajar. O sea, todo un médico quisiera estar allá. ¿Cuál es ese lugar? Bueno, si hablamos de país o ya establecerte a un nivel más internacional, sería ir a Estados Unidos y trabajar allá, tener tu propia clínica, tener tu propio personal, es mejor remunerado. Sin embargo, ya a nivel nacional, muchas, no quiero mencionar el nombre, pero hay muchas clínicas que son bien remuneradas, o sea, remuneran bien al médico. El horario es muy flexible, te permite, aparte de trabajar en esa clínica, ya tener tus propios negocios privados y se avanza bastante. Pero se dale al público un nombre, enfóquense ahí, que ahí se vive bien. ¿Cuál sería ese lugar, Priscila? A ver, dime. Pero a nivel de... No, a nivel local. Nivel local, ok. Bueno, trabajar para salud pública es muy importante como médico, porque te asegura tu fondo de pensión, pero no es importante, pero tal vez no es como para enfocarse solamente en eso, sino tener varias entradas, varios trabajos. Nosotros como adventista, la clínica Vista del Jardín es muy buena, muy bien, o sea, remunera muy bien. El trabajo es bastante organizado, es una clínica que es bien conocida y reconocida tanto a nivel adventista como fuera del ámbito adventista. Y conozco muchos médicos allá, muy buenos profesionales, y es una clínica realmente bastante adecuada, buena. Interesante. O sea, a ustedes saben los futuros doctores que están viendo esta entrevista, vayan haciendo su diligencia, teniendo sus relaciones por ahí para que puedan entrar en esas áreas que son top en la medicina local. Priscila, yo quisiera que tú le hablaras un poco al público, a los oyentes, acerca de qué tratan los R. Uno siempre escucha residencia, R1, pero la residencia, por ejemplo, en arquitectura es muy diferente. Sí. Y yo, wow, ¿de qué se trata R1, R2, R3? ¿Qué significa eso? Bueno, cuando tú tomas el examen nacional para residencias médicas, tú ingresas a lo que es el sistema de residencias médicas en general en sí. Tú entras como residente de primer año. Si tu especialidad dura 3 años, tú llegas R1, R2 y R3. Si tu especialidad ya es un poco clínico-quirúrgica como la mía, tú duras 4 años y llegas hasta R4. ¿Qué son las R's en sí? Son los años en el cual tú estás, en el año en el cual tú estás. Por ejemplo, si tú entraste, cogiste tu examen y accediste al sistema de residencias médicas, tu primer año tú eres R1. Es el más bajo en el eslabón, en la cadena, en la jerarquía de las R. Es el que hace prácticamente el trabajo manual y escrito, sí. Y luego va el segundo año, es un año un poquito más ya que tú sales de lo manual hacia un poco más ya lo práctico, pero sigues teniendo trabajo manual. Ya el año de R3, que es el tercer año, es el año quirúrgico, al menos en mi especialidad, es el año en que te tienes que enfocar en aprender todo lo que es cirugía, hacer cesáreas,
hacer histerectomías, hacer todo lo que tiene que ver con el ámbito ginecológico y obstétrico también. Todas esas cesáreas, ya sean mínimamente invasivas o invasivas en sí. Y el cuarto año ya es el último año, son los reyes en el top de la pirámide. Es el año ya para terminar de perfeccionar tu habilidad quirúrgica, pero a la vez también tratar de aportarle a lo clínico, porque ya vas a salir de ese sistema de residencia y serás un médico base o un médico especialista y te vas a valer por ti mismo. Entonces ese año es muy importante en el perfeccionamiento de lo quirúrgico, pero también de lo clínico, y como médico ya forjar tu propio carácter, lo que quieres hacer ya cuando salgas. Y es el año también donde tienes que elegir tu tema de tesis ya para poderte graduar, y ya prácticamente es el año que se siente más congoja porque ya finalizaste un camino muy largo de 4 años y tú lo ves, cuando se inicia tú lo ves como tan lejos, y ya cuando tú lo finalizas tú dices, pude aguantar 4 años. O sea, pero 4 años aparte de los años de la universidad. Exacto, 4 años aparte de los años de la universidad. La universidad tú duras un promedio de 5 años y medio, 6, si eres una persona activa. Luego un año de pasantía, ya te estás tirando 7 años. Y luego 4 años de residencia, tú le sumas 4 a los 7. Vayan sacando cuenta. Y ahí, por ahí vas. Y si quieres hacer una subespecialidad, te puedes tirar 3 años o 2 años más. Oh, pero yo entiendo ahora que la medicina es prácticamente un estudio de por vida. Exacto. Oyentes, hay que tener más empatía por los doctores, porque llegar a ese nivel, llegar a ese lugar, es un sacrificio de vida, Sí. y una disposición constante. Así es. Priscila, ¿y cómo se da el tema del amor? O sea, ¿cómo es el ámbito amoroso de la relación social y también familiar de un doctor? Es un poco tedioso porque generalmente no hay mucho tiempo. Los doctores a veces no exigimos mucho en cuanto a que tengo que estudiar, conocer lo que estoy estudiando, porque voy a tratar con personas, con seres humanos, y tendemos como un poquito a dejar de lado lo que son las relaciones personales y sentimentales. En mi caso, yo no decidí tener novio hasta que por lo menos fuera un poquito más avanzada en la carrera. Diría yo demasiado avanzada, porque diría yo mi primera relación de noviazgo así de la juventud fue cuando ya entré al internado, que es la última etapa de la carrera de medicina. Sin embargo, como te expliqué, siempre fui una persona muy madura. A veces sabemos que una relación no va a ser fructífera con una persona, y bueno, decidí seguir sola hacia adelante hasta que conocí a mi actual esposo, una persona que somos un poco de polos opuestos, porque él es una persona muy jovial, una persona que le encanta aventurar, y yo soy una persona un poco más quieta, soy una persona que tiende como a ser más pasiva, pero con él exploré, vi que se puede sacar tiempo para conocer, para divertirte, para vivir tu juventud también, porque no todo es medicinas. Se sabe que se quiere llegar a una meta, pero no pierdas tu norte, pero al mismo tiempo diviértete como joven, y eso fue lo que le agradezco a Dios que lo puso a mi lado, porque me ha enseñado bastante en ese sentido. Así es, no solamente pensar en la meta final, sino también disfrutar el recorrido. Disfrutar el recorrido, porque se es joven una sola vez en la vida. Ya cuando se es viejo se sale, pero no es el mismo vigor y no es la misma tal vez sensación de aventurar. Y eso es lo que he aprendido con él. Qué interesante, Priscila, que tú hayas podido tener suerte en el amor. Porque con el tiempo y eso de los doctores, sí, y el arduo trabajo es un poco complicado. Sobre todo conocer a una persona que te comprenda. Es muy difícil para mí, en lo personal, cuando yo me voy para un servicio de 24 horas y yo sé que mi esposo va a estar solo 24 horas. Incluso he tenido 48 horas fuera de la casa, que he hecho corridos. Y es muy difícil para mí saber que mi esposo está solo, que yo estoy trabajando, y que él en ese ámbito de ya que es una pena para mí dejarlo, pero que en ese ámbito él también entiende la situación. Y es muy importante casarte con una persona que comprenda. O sea, yo creo que tú tuviste suerte de encontrar un hombre comprensivo. Exacto. Un hombre comprensivo que sabe que
que tú estás laborando y comprende el esfuerzo y que al final del día él lo recompensa. Mi esposo me guarda un desayuno, me deja una nota de amor. Pero ha cambiado él. Sí, él es una persona que realmente me sorprendió bastante, una persona que está luchando, igual que yo, por mantenernos así. La llama vive en la relación. La luz al final del túnel. Exacto. Bien, Priscila, vamos a hablar ahora de algo que es un poco más intrínseco. Es acerca de alguna experiencia que tú hayas tenido, que tú sentías que todo iba a la deriva, como que todo iba mal, que la cosa no estaba saliendo como tú querías, pero que al final de todo eso tú te mantuviste y Dios te ayudó, como que tuviste la mano de Dios obrando en tu vida. Tuve una experiencia junto a mi hermana, Helen, el médico. Es que en la pasantía de un año, duramos un año fuera de mi casa, vivíamos en Asua. Y ese año completo nos cayó que en esa fecha, ya finalizando la pasantía, podíamos coger el examen para residencias médicas. Es un examen que lo pueden coger hasta 6,000 estudiantes y pocos cupos, a veces son 1,500, no da para tantos estudiantes. Y ella y yo duramos un año literal estudiando. No era de que estudiamos un día y el otro no, todos los días. Era una disciplina, nosotras teníamos un horario. Pero ¿qué pasa? Al coger el examen, es un examen muy subjetivo. Al coger el examen tú no sabes si te fue bien o si te fue mal. Cogimos el examen, volvimos a Asua y allí nos sentimos muy desanimadas. Nos sentimos como que a veces cuando tú no sabes cómo te fue en el examen, tú sientes como que tú no sabes nada. Nos sentíamos como desamparadas. Ansiedad. Con una ansiedad terrible. Mira que soy una persona mentalmente muy, muy fuerte, pero nos sentíamos con una ansiedad y decidimos ponernos en las manos de Dios, ella y yo. A pesar de que en el año completo nos sentíamos en comunión con Dios, pero ese mes, antes de dar los resultados, nos sentíamos con una ansiedad tal que yo y ella incluso llegamos a tener momentos en que llegué hasta llorar, a decir, Dios mío, pero dame una luz, dime, Señor, si todo salió bien. No han publicado las notas, pero yo siento como que no fue como yo quería que me fuera. Entonces, en el momento en que publican las notas, ahí fue que yo vi la mano de Dios obrando, porque independientemente de, generalmente los concursos tienden a tener su porciento de fallos. Dígase, hay personas que entran por otras vías, así. Es un tema un poco delicado, pero vimos la mano de Dios en el sentido de que estábamos dentro de los 1,500 cupos. Éramos de los poquitos que podíamos acceder a la especialidad, ¿me entiendes? Entonces, vimos la mano de Dios obrar allí, porque a veces nos cuestionamos y decimos, Señor, ¿por qué los impíos prosperan y tus hijos se les hace como tan difícil para conseguir o llegar a una meta? Si somos hijos tuyos, tú eres el dueño del oro y la plata, eres el dueño del mundo. Se supone que debemos de estar un poquito en una posición un poquito más privilegiada. Y al sentirnos así como que estábamos a la deriva, que no sabíamos si entramos, si no entramos, vimos la mano de Dios obrar el día que publicaron las notas. Yo lloré, me sentí feliz, llamé a mi mamá llorando, mi familia también, porque tú le transmites ese estrés a tu familia. Ellos vieron y mi mamá siempre decía, ves que los hijos de Dios todas las cosas le obran para bien. Y en ese momento, en ese mes, yo adopté un versículo bíblico que dice que tú vas a ver la mano de Jehová en la tierra de los vivientes. Vivimos en la tierra de los vivientes, pero independientemente de Dios está con nosotros. Y vi la mano de Dios obrando, porque en el momento de que yo vi que estaba dentro de esos 1,500 participantes y que el Señor a mí no me dejó en vergüenza ni me permitió que yo quedara afuera, yo vi la mano de Dios obrando. O sea, es un testimonio que yo siempre le voy a dar gracias a Dios. Y yo le decía al Señor, mira, si yo entro a la especialidad, yo quiero que tu mano esté conmigo, porque no es solamente entrar, es mantenerte allí. Y yo decía, Señor, llévame contigo, dame tu fuerza, dame tus pies, que yo pueda hacer tus pies, tus manos, tus ojos allá en la residencia, porque no solo es ir y cumplir y ya el paciente, todo bien, sino empatizar con el paciente. Y hasta hoy en día he adoptado que siempre, cada vez que veo un paciente o yo me voy a despedir del paciente, le digo, Dios te bendiga, ve con Dios, que Dios te acompañe. ¿Por qué? Porque los cristianos tenemos que ser los ojos, las manos, los pies de Dios donde quiera que estemos. Oye, muy interesante tu historia. Es así. La persistencia, la consistencia y la confianza en Dios ayudan a
te ayudan a lograr cualquier cosa que tú te propongas. Muy interesante tu historia, Priscila, verdaderamente. Ya luego de haber superado un momento así, una etapa así en la vida, Priscila, ¿cómo se divierten los médicos? ¿Cuál es el hobby de los médicos? Bueno, a veces no es ni siquiera muy divertida las reuniones de los propios médicos porque terminamos hablando del mismo entorno laboral o terminamos hablando de una paciente, sino que a veces tratamos, por ejemplo, de hacer otras actividades para no tener como la mente siempre involucrada en las cosas de la medicina. Hacemos, por ejemplo, tengo mis amigos que adopté allí en la residencia, casi mi familia, y los días, por ejemplo, como diciembre, tendemos a realizar una cena para nosotros, ver películas, charlar de otras cosas, de lo que nos gusta, lo que no nos gusta, de las situaciones. También aventurar con mi esposo, he aventurado bastante y ha sido una experiencia gratificante, exacto, para balancear un poco el ambiente laboral de lo que es el personal. Me divierto también escuchando música, mi esposo me insta a cantar y a expresar ese arte. También me gusta mucho leer, aparte de lo que es ya lectura de medicina, me gusta mucho leer libros que me aporten en otras áreas. Me gusta cocinar, preparar algo que yo no sé, ver algún tutorial de algo que no sé prepararlo. Y me gusta también salir a caminar. A mi esposo le encanta, el ambiente preferido de mi esposo es el mar, esas áreas así como costeras, ver el cielo, el mar y esas cosas. Y me gusta también despejar la mente en esos ambientes. Ay, qué bueno que tú tengas tus hobbies también para que así puedas compensar lo laboral, la carga laboral con una diversión, con algo que te divierta. No todo es trabajo, como dicen, sino que también hay ámbitos en los que uno tiene que liberarse, divertirse. Bueno, ya Priscila, yo creo que el público y los oyentes están más que contentos y que han aprendido muchísimo. Yo mismo he aprendido un montón en esta entrevista. Por último, 3 recomendaciones que tú le darías a los oyentes desde tu experiencia. Muy bien, yo les recomiendo a cada joven, cada adulto, cada persona que esté viendo este video, es que perseveren. El que persevera hasta el fin, ese será salvo, la misma Biblia lo dice. Otro aspecto que el joven debe de tener en cuenta es siempre tener un norte, que ese norte sea el que te rija, el que te impulse a continuar. Y otro aspecto que el joven siempre debe de tener en cuenta y que se lo doy como consejo es que poner a Dios en primer lugar en todo lo que vayas a hacer. Dios es el que te va a poder ayudar a cumplir las otras 2 frases que mencioné anteriormente. Y espero que esta entrevista realmente sea de mucho provecho para ustedes y que sigan adelante y que el Señor los pueda seguir bendiciendo. Muchísimas gracias, Priscila, gracias por aceptar nuestra entrevista. Creo que es la entrevista más potencial que tenemos en nuestro canal actualmente. Un aplauso para Priscila. Bien, nos despedimos de ustedes. Sale con una calidad durísima, mira. Ya lo sabes. Mi madre, vale, eso no se grabó. ¿Cómo ya? Muy interesante, Priscila, eso acerca de lo que es ahí mismo. Si se llena la memoria, se puede tener Avisa. ¿Cuándo ahora? ¿Sabes cuándo tú vas? ¿Lo que vas ahora? Sí, mira, yo tuve... Pregúntame de la vida de la universidad, yo tengo mucho que decir. Sí, yo tengo una mencionar ahí en la vida. Si te vas a poner esa vaina. Eso va, pero más para adelante. Cállate la muerte. Como ya me dijo, me y que están mencionando el bar, no están mencionando ningún portal. Ahí va. Espérate. Yo haré lo mismo.
la gente, pues cambiaron la gente.